Aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos, emocionada de poder compartir cada semana algo nuevo. Ahora tengo esta preciosa gorra tejida con hilo de algodón. Para el próximo verano la puede tejer para niña o para adulto. Si es para niña, teje menos vueltas en la parte de arriba, y si la necesita más grande, teje más vueltas de base de los lazos de 3 cadenas. El doblez de la orilla lo puede hacer más ancho o más angosto como guste. Espero que les guste, está tan sencilla. Se teje esta gorra con 50 gramos de hilo. Usted la puede tejer para la próxima temporada de verano. Está preciosa, está espectacular. A mí me encanta, está fácil y muy bonita. Para hacer este tejido voy a usar este hilo, es hilo Omega, la perla. Son 50 gramos en la madeja, 100% algodón. Este hilo es súper suave para cualquier prenda que quiera tejer, queda muy bonita para bebé, para vestiditos, zapatitos que guste tejer, blusas, infinidad de cosas que se pueden hacer, y tengo muy bonitos colores. Si gustan visitar mi página y ahí los van a ver. El gancho es la letra B, 2.25 milímetros. Se van a necesitar solamente un marcador y las tijeras. Empiezo con 4 cadenas y deslizo en la primera cadena. Voy a tejer una cadena y medio punto en el centro, 3 cadenas y medio punto. Vamos a formar 6 lacitos de 3 cadenas con el medio punto. Aquí tengo 3, cuatro, 3 cadenas, 5, 3 cadenas y tengo 6. Estas últimas 3 cadenas las voy a deslizar en el primer medio punto. Ahí está la primera vuelta. Voy a continuar para la segunda vuelta. Deslizo 1 por debajo de la cadena, deslizo una cadena y medio punto, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lacito de 3 cadenas, 3 cadenas. En este mismo espacio, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas. En el mismo espacio, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas y medio punto en el mismo lazo. Estamos tejiendo un lazo de 3 cadenas en medio de cada lazo de la vuelta anterior y un lazo arriba del mismo lacito. Aquí necesitamos 3 cadenas en el siguiente lazo y en este mismo 3 cadenas, 3 cadenas y medio punto en el mismo lazo donde empezamos la segunda vuelta, 3 cadenas y deslizo en el medio punto y tenemos 12 lazos de 3 cadenas. Para empezar la vuelta 3 deslizo 1, voy a deslizar otro más, una cadena y medio punto y empezamos la vuelta 3. La vuelta 3
3 cadenas y medio punto en el siguiente lazo. Aquí tenemos el primer lacito. 1, 2, 3 es el segundo lazo y medio punto. Cada 2 lazos hacemos un aumento. 3 cadenas en el mismo espacio, medio punto. 1, 2, 3. Aquí está el primer lazo. 3. El segundo lazo aquí mismo, donde tejimos el medio punto del segundo lazo, el aumento. Así vamos a continuar. 1, 2 y el aumento. Terminamos la vuelta 3. 3 cadenas en el mismo espacio donde empezamos la vuelta, medio punto, 3 cadenas y ahí tenemos la tercera vuelta con 18 lazos de 3 cadenas. Voy a deslizar 2 puntos, una cadena y medio punto para empezar la vuelta 4. En la vuelta 4 no vamos a aumentar, todos los lacitos van a ser de 3 cadenas con el medio punto en cada lazo. Vamos a tener los mismos lacitos que la vuelta 3. Aquí tengo la vuelta 4, empiezo la vuelta 5, ya estoy con el medio punto. Para empezar, 3 lazos, 1, 2 y 3. Aquí hacemos el aumento y de nuevo 3 y hacemos el aumento. Tengo 2 y 3. Aquí hacemos el aumento. Vamos a terminar la vuelta 5. La vuelta 5, aquí tenemos el último lacito en el mismo espacio donde empezamos el medio punto y tenemos 24 lacitos en la vuelta 5. La vuelta 6 no vamos a tener aumento. Aquí deslizo 2 puntos, una cadena, medio punto y tejemos los 24 lazos de 3 cadenas en la vuelta 6. Ahí está terminada la vuelta 6. Empiezo la 7 con 2 puntos deslizados, una cadena, medio punto y cada 4 lazos hacemos el aumento. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí mismo las 3 cadenas para el aumento. Así vamos a terminar la vuelta 7. Cierro la vuelta 7. Aquí tengo en el mismo espacio donde empezamos la vuelta, tengo 3 cadenas y deslizo y ahí tenemos el último aumento. Vamos a empezar la vuelta 8. Deslizo 2 espacios, aquí ya deslicé los 2 puntos. Voy a tejer medio punto, una cadena, medio punto y 3 cadenas y medio punto en el siguiente lazo. Después del medio punto, en el espacio de medio punto tejo un punto alto, una cadena y un punto alto y medio punto en el siguiente lazo. 3 cadenas, medio punto
en el medio punto se va a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto. Medio punto en el lazo siguiente, 3 cadenas. Son 3 cadenas en un espacio y en medio 2 puntos altos separados de una cadena y medio punto en el lazo, 3 cadenas y medio punto, y de nuevo en el medio punto los 2 puntos altos separados de una cadena. Así vamos a continuar, medio punto, 3 cadenas, medio punto, en el medio punto 2 puntos altos y una cadena. Vamos a terminar la vuelta 8. El último grupo de 2 puntos altos y una cadena deslizo en el primer medio punto y así está terminada la vuelta 8. Empiezo la 9, deslizo 2 puntos, una cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena. Aquí tengo los 2 puntos altos, medio punto. En este siguiente medio punto los 2 puntos altos con una cadena está el segundo punto alto. En el siguiente lazo medio punto y 3 cadenas, medio punto en el espacio de cadena. Aquí tengo los 2 puntos altos. Después de los 2 puntos altos siempre vamos a tejer el punto alto en el medio punto con una cadena de separación y un punto alto. Esto se está repitiendo solamente. Aquí, después de los 2 puntos altos, medio punto en el lazo, 3 cadenas y medio punto en el espacio de cadena. Cuando les digo espacio de cadena, tenemos 2 puntos altos. Y en el siguiente medio punto los 2 puntos altos. Una cadena y un punto alto. Y medio punto en el espacio de 3 cadenas. 3 cadenas. Esto se está repitiendo. 3 cadenas. Aquí tenemos una cadena, medio punto. Y enseguida en el medio punto el punto alto, una cadena y un punto alto. Vamos a estar repitiendo en el espacio de 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y un medio punto en el espacio de una cadena. Enseguida en el medio punto los 2 puntos altos. Vamos a repetir medio punto en la tercera cadena. Vamos a continuar para terminar la vuelta. Voy a cerrar la vuelta 9. Aquí tengo los últimos 2 puntos altos con una cadena y deslizo en el primer medio punto. Y vamos a tejer 10, 11 y 12 igual como tejimos la 9. Deslizando 2 espacios, podemos tejer la cadena y el medio punto o nada más el medio punto, 3 cadenas y medio punto en el espacio de una cadena. Después de formar los
3 espacios de cadena, o sea, ese lacito en el medio punto, los 2 puntos altos con una cadena de separación en el mismo espacio y medio punto en el siguiente lazo de 3 cadenas, 3 cadenas en el espacio de una cadena, medio punto, y en el medio punto de la vuelta anterior los 2 puntos altos separados de una cadena, medio punto en las 3 cadenas, 3 cadenas y medio punto en el espacio de una cadena, y tejemos los 2 puntos altos, una cadena, y aquí está el segundo punto alto, medio punto. Vamos a tejer 3 vueltas, 10, 11 y 12. Ahí está tejido hasta la vuelta 12. Empiezo la 13, es casi igual. Vamos a deslizar 2 puntos, medio punto, y empiezo con 3 cadenas, medio punto en el espacio de una cadena, 2 puntos altos sin cerrar en el medio punto. Lo voy a tejer un lazo, 2 lazos, y no lo cierro el punto. El segundo, un lazo, 2 lazos, y cierro los 2 puntos, una cadena. Igual empiezo con 2 puntos altos igual que los anteriores. Ya teniendo este grupo de 4, es como el mismo grupo de 2, lo único que cambia es que son 2 y 2 y medio punto en el espacio de 3 cadenas. Repito, 3 cadenas para el lazo y medio punto en el espacio de una cadena, y en el medio punto tejemos los 4 puntos altos, 2 cerrados en un solo punto, una cadena, y en el mismo punto los siguientes 2. Ahí tengo los 2, los cierro, y medio punto en el espacio de 3 cadenas. De nuevo 3, medio punto, en el medio punto los 2 puntos altos cerrados en un solo punto, una cadena, los 2 puntos altos, medio punto en el lazo de 3 cadenas, 3 cadenas y medio punto. Así vamos a continuar en la vuelta 13. Voy a terminar la vuelta 13. Aquí tengo el último grupo de 4 con una cadena de separación y en el medio punto deslizo, y empiezo la vuelta 14. Ya de aquí en adelante vamos a repetir todas las vueltas hasta terminar la forma de la gorra. Aquí tengo 2 puntos y medio punto. En este medio punto vamos a deslizar la vuelta 14 y todas las vueltas se van a terminar y se van a empezar en esta misma forma. Tengo las 3 cadenas de lazo, nada va a cambiar, solamente el espacio que tenemos aquí en el espacio de una cadena, medio punto, y en el medio punto tejemos igual el grupo de 2 cerrados en un solo punto, y lo que cambia son las 2 cadenas. Todo el tejido ya va a ser de 2 cadenas. Aquí tengo el grupo de 4
medio punto en el lazo de 3 cadenas, 3 cadenas. Vamos a terminar en el espacio de una cadena, medio punto, y en el medio punto los 4 puntos altos separado de 2 cadenas. Vamos a continuar tejiendo en esta forma las vueltas que se necesiten según el hilo que tenga, el tamaño que vaya a tejer. Se van a tejer la cantidad de vueltas, repitiendo la vuelta 14. Lo único que estoy haciendo es marcando donde empiezo cada vuelta. Aquí tengo el medio punto. Estos 2 puntos son los que se deslizaron para tejer el medio punto, porque al momento de cerrar la vuelta, aquí tengo el medio punto para tejer el grupo de 4, las 2 cadenas, los 2 puntos altos, y podríamos pasarlo y tejer el medio punto en el espacio de cadena. Y aquí está la marquita, aquí lo deslizamos y terminamos la vuelta, y de nuevo se deslizan los 2 puntos, el medio punto, y paso la marquita. Ahí voy a terminar la siguiente vuelta. Les aseguro que es muy necesaria esa marquita. Tejí hasta la vuelta 32. Aquí tengo desde el centro, aquí tenemos la parte de arriba, y voy a tejer la orilla. Deslizo por debajo de las 3 cadenas una cadena. En este espacio de 3 cadenas vamos a tejer la primera parte que se va a repetir, que es medio punto, una cadena, y medio punto y una cadena. Esa es la primera parte. La segunda parte, arriba de los 2 puntos altos, medio punto, una cadena, medio punto, una cadena, y en los 2 puntos altos, medio punto y una cadena. Esta es la segunda parte. Empezamos la primera parte a repetir medio punto, una cadena, medio punto y una cadena. La segunda parte, en los 2 puntos altos, medio punto, una cadena, medio punto, una cadena y medio punto en los 2 puntos altos y una cadena. Así vamos a repetir toda la orilla. Al terminar la primera vuelta, lo deslicé en el primer medio punto y ya tejí la segunda vuelta con una cadena y medio punto donde está el medio punto y una cadena, los mismos puntos. Vamos a tejer 2 vueltas más donde está la cadena, una cadena y medio punto en el medio punto, una cadena en el medio punto, una cadena, porque tenemos una cadena y medio punto, una cadena, pasamos la cadena y medio punto. Vamos a tejer 4 vueltas en total al terminar la última vuelta de repetición. Tejí la última vuelta, es la 4, con una cadena y medio punto. Tejo las 5 para hacer el aumento, una cadena en el mismo espacio donde se deslizó el punto, medio punto, una cadena, paso la cadena y en el siguiente medio punto. Aquí vamos a hacer el aumento, una cadena y medio punto en el espacio de cadena, una cadena y medio punto en el siguiente medio punto.
y voy a tejer 4 espacios en forma regular. Aquí tengo 1, la cadena y el medio punto son 2, la cadena y medio punto son 3, la cadena y medio punto son 4. Después del cuarto punto regular, una cadena, y en el espacio de cadena hago el aumento de medio punto, una cadena y medio punto donde está el medio punto. Y de nuevo vamos a hacer el aumento después de 4 espacios. Los espacios son de una cadena y medio punto. Aquí tengo 2, 3 y 4. Hago el aumento, una cadena y medio punto en la cadena. Una cadena y medio punto en el siguiente medio punto. Así tejemos la vuelta 5. En la vuelta 5, aquí voy a hacer el último aumento. Aquí tengo el anterior y tejo 1, 2, 3, 4 puntos, una cadena después del medio punto, y en el espacio de cadena hago el aumento, una cadena y medio punto, y aquí debemos de tejer 3 espacios en forma regular con la cadena y el medio punto. Ahí tengo 2, y este último deslizo solamente. Para el momento de deslizar queda la cadena que se necesita, y empiezo. Esta es la vuelta 6. Vamos a tejer 7, 8, 9 y 10, 4 vueltas con los mismos puntos, con los mismos puntos, dejo la cadena y el medio punto, 4 vueltas donde tenemos cadena, una cadena, y donde tenemos medio punto, el medio punto. Estoy en la vuelta 9 con los mismos puntos de la vuelta 6 a la vuelta 9, y empiezo la vuelta 10. Aquí vamos a aumentar en esta vuelta. Tengo una cadena y medio punto en el mismo espacio, y en la primera cadena vamos a tejer el aumento, una cadena y medio punto en el espacio de cadena, una cadena y medio punto en el siguiente medio punto. Ahí está el primer aumento, y tejemos 5 espacios regular. Aquí tengo 1, una cadena, medio punto, son 2, una cadena, medio punto, son 3, 4 y 5. En el siguiente, una cadena y medio punto, hago el aumento, una cadena y medio punto. En la vuelta 5 los aumentos son en cada 4. En la vuelta 5, después de 4 puntos se hizo el aumento. En esta vuelta 10, cada 5, y tejemos 4 vueltas más, 11, 12, 13 y 14. Y en la 15, en la vuelta 15 sí se necesita, todavía no tiene el espacio que necesita. Después de 6 puntos hace el aumento. En esta son 5. En la 15 van a ser a los 6 puntos, y así según el tamaño que vaya a tejer. Vamos a terminar lo ancho que vamos a tejer la orilla. Tejí hasta la vuelta 14. Es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas contando la vuelta del aumento, y al final estoy tejiendo una cadena y un punto deslizado en el espacio de cadena,
una cadena, en el medio punto deslizo una cadena, en el espacio de cadena deslizo una cadena, deslizo una cadena, deslizo en el espacio de cadena una cadena y deslizo. Así tejo la orilla. Ya para terminar, deslizo en el primer espacio de cadena y va a estar terminada la parte de la orilla. Ahí está terminada, le hice un doblez para colocarle una flor con mucho volumen. Si usted gusta añadirle un toque diferente, puede tener otra idea de cómo terminarla. Espero que le guste. Regáleme un like, no se le olvide compartir el video, se puede suscribir para que tenga todos los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.